Hispanic Canadian Arts te invita a participar de sus múltiples actividades a lo largo del año, conciertos, talleres de arte y entretención para toda la familia, además de nuestro canal de YouTube con programación cultural diaria y nuestra base de datos con información y contacto de todos los artistas hispanoamericanos de Canadá. Para más información, visita hispaniccanadianarts.org. Hispanic Canadian Arts and Cultural Association presenta Buenas tardes, Canadá. Un espacio que te acerca al talento hispano en nuestro país. Música, danza, canto, teatro, eventos culturales, festivales y mucho más. Buenas tardes, Canadá. Comenzamos. Buenas tardes, Canadá, ¿cómo estás? Gracias por sintonizarnos en una emisión más, ya son 3:05 y te saludo con muchísimo gusto en este miércoles, marzo 13. ¿Qué tal el clima allá afuera? Delicioso, así que empecemos esta transmisión con la mejor energía de todo el mundo. Espero que estés muy bien, que estés disfrutando del clima que estamos viviendo hoy. Y bueno, como cada semana me complace darle la bienvenida a una invitada más. Te voy a platicar un poquito de ella. Ella es una mujer muy, pero muy polifacética. Es mamá bilingüe. Recientemente nominada como la mejor creadora de contenido del 2024 por los premios Influencia. También es maestra de primaria aquí en Canadá. Así que, bueno, empecemos dándole la bienvenida, por favor, a Daniela Romero. Dani, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación y es un placer conocerte ahora en persona. Sí, el placer es mío. Muchísimas gracias por venir acá a los estudios de CHHA 1610 AM. Gracias. Encantados de recibirte. Y bueno, hoy tenemos una plática bien especial contigo. Queremos conocer muchas cosas de ti porque ya, como les decía, tienes muchas facetas, también actriz. Y bueno, quiero preguntarte de todo, de verdad que hay mucho que platicar. Pero vamos empezando para que nuestros radioescuchas que te están conociendo el día de hoy sepan un poquito más de ti. Por favor, Dani, cuéntanos. Pues mira, yo soy originaria de Honduras. Y sin embargo viví 15 años en México, entonces me escucho como mexicana. Tengo un cariño muy lindo a México. Y de México fue cuando me mudé yo aquí hace 3 años y medio. Wow. Es relativamente muy poco tiempo, ¿no crees? Sí, y especialmente ahora que, bueno, yo estudié aquí hace, en el 2004, mi carrera. Luego me fui. Y no pensaba regresar, y ahora regresé en pandemia. Creo que fue el mejor momento, entre comillas, de mudarte de un país a otro. Claro. Muy interesante. Pero sí, relativamente hace poco, y creo que en estos años que estuve afuera, la verdad es que Ontario y Canadá en general, y sobre todo la comunidad en Toronto latina, hispana, ha crecido muchísimo. Y te estoy hablando de cuando yo estudié aquí en ese 2004, para yo buscar una bolsa de maseca. Uh-huh. Tomaba el camión y me iba a la tiendita latina del pueblo en Waterloo. Okay. Y yo me admiraba de los frijoles, de todo lo que había latino ahí, y ahora eso se encuentra en el súper de la esquina. En todos lados. Entonces así ha sido el cambio okay. que vi de hace pues ya 20 años. Ok, entonces digamos que viniste a estudiar y luego seguiste tu camino en México, nos contabas. Pues de hecho me fui a Japón un tiempo a dar clases de inglés, y ahí fue cuando descubrí que amaba estar frente a estudiantes. Y en ese momento decidí irme para México a estudiar una carrera en una maestría en educación. Y desde entonces no me he despegado de, como dicen mis estudiantes, ese escenario frente a un público diario donde te exige mucho. Claro. Oye, y ahora que nos cuentas que eres de Honduras, has vivido en México, ahora estás viviendo aquí en Canadá, que has estado en Japón, o sea, tienes como un background bien multicultural. Sí, la verdad es que fui muy bendecida porque por razones del trabajo de mi papá nos mudamos a varios países. Entonces viví en las Islas Canarias, luego hice high school en Trinidad y Tobago. Entonces sí estoy acostumbrada a esa diversidad en mi entorno, y como tú sabes, aquí en Canadá y sobre todo aquí en la zona de Toronto es
es muy común conocer personas de todas partes del mundo, no te sientes un extraño. Claro. Oye, cuéntanos, ¿de qué parte de Honduras? ¿Y qué es lo más, digamos, significativo que guardas de tu país de origen? Soy de la costa, se podría decir más o menos, San Pedro Sula, que es la capital industrial de mi país. Entonces quedamos muy cerquita de la playa, entonces nuestra comida incluye mucho el pescado frito, la sopa de caracol, como ustedes ya saben, y algo que una memoria que llevo mucho en mi corazón es las tardes que pasaba en casa de mis abuelos después de la escuela y ver a mi abuelita comprar las frutas del señor que pasaba con una carreta en su caballo. Y que ya se conocían y se saludaban y me conocían a mí de nombre. Y creo que esas son las cosas que han cambiado en una sola generación, ¿no? Son memorias que las llevo muy dentro de mí, como un privilegio que tuve de poder, creo que no importa el país en Latinoamérica que seas, creo que tienes una memoria de esa carreta llena de verduras y frutas. Claro, qué bonito que nos cuentes. Oye, Dani, ¿cómo va este año? ¿Cómo vas iniciando el 2024? Ya marzo, 13 de marzo, ya la primavera a la vuelta de la esquina. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va este nuevo ciclo? Pues mira, con muchos proyectos. Yo soy parte de una organización que se llama Canadá Habla Español. Y estamos organizando eventos como, por ejemplo, este 28 de marzo hay un webinar para familias bilingües que se llama Creciendo en 2 idiomas. Y vamos a tener expertos para hablar sobre mitos de ser bilingüe, de estrategias que podemos utilizar en casa. Luego, el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español en Toronto. Y ya va a haber un gran evento en la Universidad de Toronto para celebrarlo. Wow. Que además ese también fue el logro de esta organización, de Canadá Habla Español. Esa organización logró proclamar el español aquí en Toronto. Sí, y hay varias ciudades y queremos que más ciudades se unan para que seamos más visibles, porque claro, al ser más visibles en nuestra comunidad, pues se promueven más proyectos como este. Uh-huh. También estoy en ensayos para un festival que ocurre en mayo con Mississauga Players. Uh-huh. Y es una organización hispana que promueve el talento latino hispano y son 3 obras en español con 3 actores diferentes en cada obra, que luego también se hacen esas 3 obras en inglés. Entonces, es muy lindo porque son escritores hispanos, son actores hispanos, pero también tenemos actores que son de la comunidad anglosajona. Uh-huh. Y ocurre cada año en mayo. ¡Qué lindo! Señoras y señores, con ustedes, y esto es solo un poco, Daniela Romero. Tenemos todavía mucho que platicar con ella. Bienvenidos a una emisión más. Yo, ¿qué les digo? Feliz, emocionada de conocer a una nueva personalidad, a una nueva miembro de la comunidad latinoamericana que pone bien alto a nuestra comunidad. Y ya nos estabas contando un poco de ti, Dani, de tu país de origen, de Honduras. Estábamos empezando con esto. Me gustaría también preguntarte que nos cuentes más de tu trayectoria profesional. Sobre todo, ya nos contabas que has vivido en México, que también ahí tuviste educación allá, pero cuéntanos más de este background profesional tuyo. Sí, mira, yo siempre supe que de alguna forma la educación, sería parte de mi vida. Pero no sabía de qué manera. Y creo que como todos, con el tiempo y con la madurez vamos aprendiendo qué es lo que en realidad nos gusta, qué disfrutamos. Y de hecho, es muy curioso porque el haber llegado a Canadá, no solo pude continuar esa experiencia de estar enfrente a estudiantes y ser maestra, pero siempre existió el teatro o ese destello de todo lo que tiene que ver con la actuación aún dentro de mi familia, porque nosotros todos los diciembres que íbamos de visita a Honduras, que nos uníamos, los que vivíamos de afuera y los que vivíamos en Honduras, teníamos un show
de imitación de artistas que poníamos el 30 de diciembre y le llamábamos Premios Lo Muestro. Lo muestro. Y entonces yo desde chiquita miraba cómo mi abuela se vestía, nos poníamos pelucas y a modo que íbamos creciendo participamos también. Yo fui Madonna un año y era muy improvisado. Okay. Todo porque mi abuela fue parte de un teatro comunitario en mi ciudad, ya como abuela. Entonces a mí se me hizo, creo que tuvo muy buenos ejemplos de mujeres que aún siendo abuelas, siendo mamás, disfrutaban de hobbies, disfrutaban de ese tipo de cosas que las llenaban y yo terminé siendo parte de un teatro comunitario como Mississauga Players, ya siendo mamá. Okay. Sí. Ya tenías ese background. Ya tenía ese background y curiosamente yo les pregunté a mis estudiantes porque ellos saben que obviamente yo tengo un club de español en mi colegio y ellos asisten a él. Y yo les preguntaba, ¿saben? Yo de chiquita soñaba estar en un teatro y como que quería comentarles sobre esta obra bilingüe en la que participé del Gigante Egoísta y lo lindo que es ser parte de una comunidad donde abren estos espacios y que ahora sentía que se estaba haciendo realidad mi sueño y justo un estudiante levantó su mano y me dijo, pero Miss Romero, tú ya tienes un escenario todos los días. Y yo, claro que sí. Porque es cierto, en realidad, estar frente a estudiantes es ¿hacer un performance? Diario, improvisado. Ajá. También tienes que ser bueno en marketing. Eso es cierto. Tiene un elemento de todas las profesiones en un solo y tienes razón. Ha sido muy buena práctica en ese sentido para ya estar en una obra, porque claro, ya la del Gigante Egoísta fue mi segunda obra. Estuve también en los diarios de Adán y Eva, y fui Eva en la obra en la obra en inglés y en la obra en español. Okay. Que fue tan interesante porque tú dirías que es el mismo personaje. Y en realidad yo era Eva completamente diferente en español que en inglés. Solo por el idioma. Solo por el idioma. O sea, ¿tú sientes que sí cambia como tu personalidad, se podría decir? Completamente. Todo se transmite de manera diferente. Lo hablaba con alguien del teatro el otro día, que por ejemplo en nuestro idioma, como en el francés, que dices la casa, no es el casa, sino y en inglés es the house. No tiene, o sea, es the house, no, claro, no cambia. Y muchas palabras son así. Y que desde solo con ese elemento, a la hora de estar en una obra y comunicarte en español, ya suena diferente que en inglés. Claro, es totalmente cierto. Es algo muy extraño, ¿no? Que luego nos pasa y que ahí hay un tema como incluso como de identidad y dices, soy yo, o sea, me siento rara hablando distinto, en fin. Oye, pero tú, a pesar de que tuviste este acercamiento, digamos, con el teatro, como que siempre estuvo ahí en tu familia y todo, ¿estudiaste algo de actuación o fue algo espontáneo que se dio acá en Canadá? Algo espontáneo que se dio aquí en Canadá. Y lo curioso es que cuando yo les comentaba a mis amigas que dejé en México, oye, fíjate que se me cumplió el sueño, voy a ser parte de una obra, nadie se sorprendió. Todo el mundo, pues claro, porque en la fiesta eras la que hacía la cola de ¡vámonos! ¿No? Sí, o sea, siempre no tuve pena. Oye, qué lindo, que se cumplió tu sueño. Se cumplió mi sueño. Digamos que se dio de forma natural, seguiste el camino y de repente se da acá. ¿Tú crees que hubiera sido así en Honduras a lo mejor o en México? No, y creo que para muchos de nosotros la pandemia nos hizo descubrir mucho de nuestra persona. Y en este caso, haberme mudado a Canadá en pandemia, donde nada es normal, donde nadie tiene cumpleaños como lo era normalmente, donde el cine, o sea, todo era diferente. Y no existía esos momentos para socializar como normalmente existen, y yo necesito eso. Entonces mi forma de socializar fue crear una cuenta en Instagram como maestra, donde yo compartía mi vida como maestra latina en Canadá y lo chistoso que es el
ver a un estudiante que se está sacando el moco y tú, ¿no? Que es algo que ahora me doy cuenta es todos los profes de todo el mundo pueden conectar. Como que las mismas situaciones que vivimos en el aula aquí se viven en Chile. Justo. Entonces, ahí fue cuando creo que me di a conocer en la comunidad. Muchos de nosotros conocimos a muchas personas en nuestra comunidad durante la pandemia porque estamos más conectados en las redes sociales y creo que eso abrió mucho espacio para conectar Sí, claro. de manera relativamente fácil. Y ahí fue cuando yo conecté con Mississauga Players y con Canadá Habla Español, con Casta Latina también. Y la verdad que si hay algo bueno que salió de la pandemia, creo que fue eso para mí. Claro. Se creó el espacio para nuevas oportunidades, nuevas posibilidades, incluso. ¿cierto? Definitivamente, sí. Creo que las redes sociales son un arma de doble filo y lo platico mucho también de diferente manera con mis estudiantes. Uh-huh. Pero sí tiene su plus en el sentido que yo puedo conectar con una maestra latina o una actriz o alguien que quiere ser actriz o actor en otra ciudad de Canadá. Justamente, y de eso te quiero preguntar, pero después de esta canción y después del corte para que nos vayamos de lleno, es muy interesante, me permito decirlo, el ver cómo has conectado, y tú misma lo has dicho también, o sea, cómo no importa si son hispanas los profes o si son de otra cultura, conectan y se identifican. Y eso es algo muy interesante que me parece desde mi punto de vista que lo has sabido hacer muy bien y quiero preguntarte de eso. Pero antes vámonos con una pausa. El tiempo se va volando, qué cosa. Pero afuera hay 17 grados centígrados, así que ¿qué les parece? Disfruten, hay que disfrutar de este clima, de este bonito miércoles soleado, como dicen ahí. La primavera en invierno, ¿no? Pero mira, hay que tomar justo de lo que estamos platicando, tomar lo que hay y hacer una oportunidad de eso, creo que se da muy bien. Dani, cuéntanos, ahora sí te quiero preguntar más de tu experiencia como maestra de primaria aquí en Canadá. Por favor, primero cuéntanos cómo es, porque ha de ser muy distinto porque aparte con la peculiaridad de ser una maestra bilingüe. Y bueno, que nos cuentes más de cómo es aquí en Canadá, sobre todo. Sí, fíjate que diría que lo lindo de estar en un aula aquí en Canadá, y eso lo digo en el ámbito privado y en el público, es que hay familias de todas partes del mundo. Entonces, nuestra conexión es muy humana. Y me he dado cuenta que aún con mi experiencia en Japón, mi experiencia en México, ahora en Canadá, la necesidad y lo que ellos necesitan es lo mismo. Es atención, es que los escuches, es una conexión y creo que eso es universal. Uh-huh. Y quizá por esas razones que he podido conectar con maestros y maestras de todas partes de Latinoamérica, porque en el fondo tenemos las mismas frustraciones con el sistema o tenemos las mismas alegrías, las mismas penas, las mismas frustraciones y compartimos muchos sentimientos en común. Uh-huh. Y en realidad creo que cambia solo la diversidad y lo que ellos me dan a mí de compartir de sus familias que son de Afganistán o son de Marruecos o de todas partes del mundo. Claro, sí. De otras culturas. Uh-huh. Oye, hace ratito nos mencionabas que la educación siempre, como que siempre estuvo allí, o sea, siempre quisiste ser maestra. Uh-huh. ¿Cómo fue? Porque yo sé que por medio de la educación podemos cambiar mucho en nuestra comunidad. Creo que es algo que de mucha importancia también en nuestros países. Y ya con el tiempo me di cuenta cuántos maestros y maestras existían en mi familia. Y creo que frecuentemente pasa eso, ¿no? Sí, mi tía era maestra o mi mamá también era maestro. Y creo que no se requiere estar frente a estudiantes para ser un educador tampoco. Creo que hay muchas personas en nuestra comunidad que educan. Claro. Y que comparten sin ser profesores de profesión, por ejemplo, ¿no? Okay.
¿Cuál es esa clave? ¿Qué es el ser un educador, digamos, en la vida cotidiana? ¿Cuál el compartir información? ¿Cuál tú crees que sería como eso que te hace? Yo creo que no es solo compartir, pero también estar abiertos al cambio, porque una de las cosas que yo amo de mi profesión es el querer, el siempre haber algo nuevo que aprender para mejorar pues el clima en tu aula o tus estrategias, o es ser un estudiante eterno, en realidad. Claro, tienes toda la razón. Y lo relaciono mucho con la experiencia de la migración, que también tenemos que estar muy abiertos al cambio y adaptarnos, ¿no? Completamente. La vida. Sí, ajá. Y son muchas cosas que desarrollas dentro del aula que yo espero se lleven hasta su adultez. Claro. Y muchas veces yo, bueno, en realidad yo creo que paso más tiempo con mis estudiantes que con mis hijos, porque pasamos todo el día claro. Juntos y platicamos mucho sobre cómo en una aula de primaria somos una familia. Tenemos problemas como una familia y no nos tenemos que caer bien todo el tiempo, pero nos tenemos que respetar. Claro. Siempre tiene que existir este entorno de respeto. ¿Hace cuántos años que llevas siendo maestra aquí en Canadá? Aquí, 3 años. 3 años. Sí, 3 años. ¿Y qué ha sido lo que más disfrutas? Y también preguntarte cuál es el más grande desafío también de ejercer esta profesión. El desafío, creo que nos llevamos todos los que estamos en educación en el mundo, es las consecuencias de la pandemia y cómo hemos cambiado como seres humanos a partir de ese momento, como de ese shock que vivimos mental, y las necesidades que tienen ahora nuestros estudiantes son muy diferentes, son más emocionales que las que tenían antes de la pandemia. También he notado que han habido cambios de atención en el sentido que sentimos ahora que tenemos que estar entreteniendo constantemente, improvisando y para mantener esa atención de ellos. Creo que ese ha sido el desafío y lo que más disfruto de estar en el aula son esos momentos que veo que todavía tengo esperanza que vamos a tener un futuro mejor. Oye, eres maestra de quinto de primaria. Quinto de primaria. ¿Cómo son los niños de esa edad y cuál es como la constante? Los de quinto de primaria. Bueno, yo doy todas las materias en inglés. Okay. Y creo que este año ha sido un break, por decirlo así, para mí, porque está en la edad. Mi hijo el año pasado estaba en quinto de primaria también, entonces era escuchar lo mismo en la escuela, igual en casa. Entonces fue un poco difícil para mí porque era escuchar el bra, ¿no? Todo el día y luego en la casa también. Y este año no, este año ya mi hijo está en sexto y mi hija está en cuarto. Okay. A esa edad creo que todavía están descubriendo el mundo y definiendo quiénes son. También creo que están influenciados fácilmente por comentarios de sus compañeros, por comentarios que reciben en casa, y son muy vulnerables. Entonces creo que es importante no decirles cómo son las cosas, pero guiarlos a que ellos, en un momento en que tengan que tomar una decisión de manera independiente, sepan qué decisión tomar, porque tú nunca vas a estar ahí, no siempre vas a estar ahí. Claro. Entonces son pequeños humanos que todavía aman ir a la escuela. Claro. Y quieren desesperadamente conectar contigo. Muy chistosos. Y sí, creo que ellos me han ayudado a esa edad todavía a sentir que si ellos ven esperanza en toda la destrucción que pueda existir en el mundo en este momento, entonces yo también debería sentir esa esperanza. ¿Qué edad tienen los niños de quinto de primaria? ¿Como 10, 11 más o menos? Exactamente, sí. 10, 11. Y que para las personas que nos están escuchando ahorita, justo como, no un consejo, porque todo depende de cada quien, o sea, no, y no es lo mismo, yo me imagino, para todo el mundo, ¿cierto? Pero ¿qué sería como esa particularidad? Porque justo nos mencionas, es una edad, y claro, todos
hemos tenido 10 años y para mí la experiencia ha sido como estás justo en ese momento en el que ya no eres tan pequeño, pero tampoco eres adolescente, estás todavía muy, muy, tú lo dijiste, vulnerable en el sentido de muy expuesto a muchas cosas. Entonces, ¿qué sería como lo más importante en esta etapa de un niño para escucharlo? ¿Tú qué opinas? Sí, creo que es mantener, como tú dices, todos hemos tenido 10 años. Sí. Entonces todos sabemos que hasta a cierta edad ya no queremos hablar con los adultos, ¿no? Nos mantenemos mucho adentro. Y tan importante es cómo haces una pregunta para mantener esa conversación, como un ejemplo, en vez de preguntar, ¿tuviste un buen día? Porque tiene una respuesta de sí, no, a decir, ¿cuál fue tu momento más alegre de hoy? Ya te hace reflexionar, ¿no? Y creo que a veces como adultos, cuando ellos nos cuentan cosas que nos causan ansiedad, como por ejemplo, ay, ¿sabes qué? Le copié la tarea a mi amigo y me cacharon en la escuela. La primera reacción es, ¿pero cómo se te ocurre, no? Y creo que es importante contar hasta 10 y escuchar, y escuchar, y escuchar. Creo que antes de juzgar, o porque lo que no queremos es que no se comuniquen más contigo. Okay. ¿Cuáles son las necesidades que más ves en las edades de esos niños? Fíjate que yo hago una actividad con ellos que se llama I Wish Miss Romero Knew, que se traduce a quisiera que mi maestra supiera, o que Miss Romero supiera. Y ellos escriben algo que yo no sé de ellos. Y les he dado un ejemplo, por ejemplo. A mí me gusta dormir con mi peluche, pero me da pena comentarlo con mis compañeritos, ¿no? Entonces cada uno escribe algo así. Y las cosas que yo me he dado cuenta han sido tan hermosas y te abren tanto el mundo, porque tú te das cuenta de cosas que jamás te hubieras dado cuenta si no fuera por ese post-it donde escriben, yo quiero que mi maestra sepa que, ¿no? Y ahí me di cuenta que creo que aún como adultos todavía tenemos esa necesidad que teníamos cuando teníamos 10 años. De querer un abrazo de un amigo cuando nos sentimos mal, de que no nos digan que no somos inteligentes porque nos fue mal en el examen, que a veces tenemos miedo en la noche. Y son cosas que tú hasta como adulto puedes conectar. Claro. Y quizás no las expresas como lo expresan ellos. Cierto. Entonces, en ese sentido, creo que ellos enriquecen mucho cómo veo yo al mundo, más que lo que creo que ellos piensan. Claro, porque justo te iba a preguntar, hay muchos profesores que recordamos de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, que incluso traspasaron el salón de clases, que te dejaron una huella por lo que te enseñaron, por lo que te dijeron y los recuerdas con mucho cariño. Yo creo que todos, si no me equivoco, hemos tenido un maestro así, que nos ha dejado algo más. ¿Qué es con lo que más te quedas de este tiempo que has sido maestra, que te han dejado ellos a ti, justo? Creo que, bueno, primero, ojalá que todos tengamos esa memoria de un maestro o maestra que ha sido parte significativa de nuestras vidas. Creo que todos nos merecemos mínimo uno así. Claro. Yo quisiera que, como te digo, creo que en mi profesión seguimos siendo estudiantes eternos porque lo requiere. Es el nunca dejar de esforzarte. Es algo que no solo trato que ellos desarrollen esa habilidad de que, ok, si no lo sé, no importa, pero lo voy a intentar. Porque nosotros como adultos también necesitamos de no darnos por vencidos. Claro. Creo que es importante. Algo que me han dado ellos como ejemplo, que creo que yo también me he robado. Sí, Has aplicado en tu vida. Sí. Oye, y no me puedo ir sin preguntarte, ¿cuál ha sido una de las anécdotas más divertidas que te ha pasado con tus alumnos? Porque, claro, justo ahorita entrando más en el tema de la creación de contenido y cómo has llevado más allá del salón de clases, has compartido como tu experiencia como maestra con una audiencia grande y también has conectado muy bien. Y has compartido mucho como de las cosas que te pasan y justo es lo que nos hace como identificarnos contigo y con tu contenido.
¿Tienes como algo en particular que haya sido como lo más divertido, lo más bizarro que te haya pasado como que hayas encontrado o algo así? Te podría decir que podría estar aquí eternamente contándote, pero desde el día en que tuvimos que limpiar todos nuestros escritorios, bueno, ellos limpiar su escritorio y encontrar que se habían guardado una servilleta de McDonald's de cuando le llevó a su mamá cuando se enfermó hace 6 meses, que la habían guardado en ese escritorio. ¿En serio? Sí. Al momento en que tengo una estudiante este año que se angustia mucho cuando no le va bien un examen, de llorar, ¿no? Y siento yo que cuando yo le platico a ella, me estoy platicando a mí misma cuando yo estaba chiquita, de decir, no pasa nada, ese es un porcentaje, solo piensa en el esfuerzo que hiciste y como en realidad, a ver, esto no dice nada de ti, claro. Tú puedes, tú eres, ¿qué significa ser inteligente? Eso es, no lo hablamos en nuestra habla, porque ¿qué pasa cuando tú dices, mira qué inteligente eres, sacaste un 10 o un 9 o un 8? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando tengo un 7 no soy? Uh-huh. Es bien fuerte. Es muy fuerte. Entonces, qué importante es cómo manejamos el mensaje que les damos. Entonces, claro. En mi aula es prohibidísimo decir que alguien es más inteligente o que es inteligente por algo, porque ¿qué pasa cuando tú no te sientes inteligente? Te dejas de esforzar. Claro, tienes toda la razón. Oye, Dani, y ahora sí, hablando de esta etapa que también estás ahorita haciendo, crear contenido, y wow, porque tienes más de 20,000 seguidores en Instagram. No sé si tengas como más plataformas en las que compartas tu contenido. ¿Tienes TikTok o algo así? Sí, pero no me da la vida. No, o sea, creo que, mira, y la verdad es que lo disfruto como no tienes idea. Y todavía me sorprende la cantidad de gente que me sigue, porque, digo, cuando me seguían 1,000, yo estaba de que, ¿qué? 1,000 personas creen en mi contenido o se ríen de mis tonteras y, ¿sabes? Sí, agradezco a cada una de esas personas que continúan ahí, porque de verdad que en realidad toma mucho tiempo crear contenido, pero ideas me sobran, porque tengo contenido que veo diario. Sí. Entonces, ideas no te faltan. Ideas no me faltan, tiempo sí. Oye, ¿y tiene relativamente poco que abriste tus cuentas? Sí, aquí la abrí en la pandemia, hace 3 años. Sí. Es el perfecto ejemplo de, bueno, pues si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Exactamente, es lo que le agradezco a la pandemia. Oye, y has conectado muchísimo, porque tienes, más allá de esto es un número, 20,000 seguidores. No solo es eso, sino que tu audiencia te sigue mucho, conecta mucho, te comentan, comparten. ¿Cuál crees que haya sido esto que, te permitió ir más allá? Porque tú puedes ver un video que te parece gracioso, pero realmente enganchas con cómo lo hiciste. ¿Tienes como sí bien claro o simplemente es como no, si sale lo que fluye y pues se identifica la gente? Creo que cuando tu intención o lo que tú quieras compartir es genuino, la gente lo ve. Uh-huh. Y como nunca solté eso de sentirme orgullosa de mi profesión, de compartir el lado que no tan bonito, ¿no? Porque a veces nos cuesta. Claro. También en las redes sociales solo vemos muchas veces cosas, ay, mira qué perfecta es la vida de tal, ¿no? Uh-huh. Pero que la vida también es no muy linda, claro, a veces. Creo que esa genuinidad se ve. Uh-huh. Y como nunca la solté, aún en momentos que me dejaban de seguir personas, que no crecía mucho, nunca lo solté, porque sabía que la persona que llegara a ver un video mío y luego entrara a mi cuenta, me conocería como soy. Y si le caí bien, como en un grupo, una fiesta, pues me van a seguir siendo amigos míos, y si no, pues no pasa nada. ¿Cuál era el objetivo que tú tenías al crear tus cuentas? ¿Solo como expresarte y contar lo que te pasaba en el día a día? Porque hay muchas personas me siguen que no son maestros. Uh-huh. Y creo que es que vean esa vida de un maestro, que también con un toque cómico, y también compartir cosas que me han funcionado a mí, uh-huh, no solo como maestra, pero como mamá. Entonces, los
los mensajes que ellos me dan a mí, claro que ellos se comunican de manera diferente que con sus papás. Yo estoy segura que mis hijos no me cuentan cosas que tal vez sí le cuentan a su maestro o maestra. Cierto. Entonces yo veo todos los ángulos en ese sentido y me ha enriquecido a mí como mamá también. Claro. Lo que veo de mis estudiantes, y es eso, compartir no solo mi profesión y mi vida como mamá bilingüe, pero también que tenemos mucho en común y que nuestra profesión requiere el compartir, porque así nos facilitamos mucho la vida. Claro. Oye, ¿hay algún video que haya tenido como especial atención de la comunidad o algún tema, si es que no se te viene a la cabeza ahorita como un video en específico, como un tema que a la gente le vuelva así, ¡fum! ¿Sabes? Siempre hay unos que tienen como mucho más boom que otros. Y son los que causan una combinación de buenos comentarios y malos comentarios. Siempre. Okay. Se me vienen dos a la mente. Uno es no debes de decirle a tus hijos que son inteligentes. Llegó a 1 millón y eso fue al principio de mi cuenta. Pero era por lo que te explicaba, que no era que, aunque no le digas así, pero la idea es que hay estudios sobre qué pasa cuando tú te enfocas mucho en la inteligencia y no en el esfuerzo, no en lo que han logrado, no que lo importante de cómo nos comunicamos, las palabras que utilizamos, porque qué pasa también especialmente con mujeres, con niñas que creen que no son buenas en matemáticas, entonces no llegan a ser ingeniero. Entonces, el decir no soy buena en matemáticas, ahí ya inmediatamente te cierras. Sí. Ese fue uno de los videos, y otro es hubo un video que lo hice de manera en comedia, que decía que yo daba una tarea y no me daba tiempo de corregirlas y dije, híjole, las tengo que tirar todas en la basura. Que es algo que pasa. Sí. Y lo voy a decir, pasa. Es la realidad. Es la realidad. Pero bueno, no, que eres un mal ejemplo para los maestros, que cómo se te ocurre, que por eso es que estamos como, en fin. Ya. Pero no puedes hacer nada. Sí. Con ese tipo de comentarios porque o no te conocen o no ven la intención que era ahí, que es, híjole, no me gusta esto, pero pasa. Es mejor, pienso, que a que hubieras simplemente calificado el ahí se va, ¿no? Sin revisar realmente y lo mucho que podría afectar incluso al niño, imagínate. Y en realidad a veces creo que cuando hay comentarios, porque las personas que están en redes sociales se van a dar cuenta que hay gente que de verdad te manda comentarios feos, que toman tener una piel gruesa para no llevártelos a cuando te duermes y decir, híjole, soy una mala persona. Toma un solo comentario que te destruya, ¿no? Claro. Y eso es ya yo una persona adulta formada. Claro. Entonces yo no me imagino lo que viven una niña de 11 años que le dicen que se ve fea. No me imagino lo que le ocurre a esa niña. Pero pues, como le digo yo a mis estudiantes y retomando lo que te he dicho al principio, no nos vamos a caer bien siempre, pero nos tenemos que respetar y ser amables. Claro. Oye, y para ya acercándonos casi al final, te digo que se nos va súper rápido la charla, preguntarte brevemente cómo recibes esta nominación como creadora de contenido de los Premios Influencia este año 2024. Vimos que te nominaron. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus impresiones? Pues yo siento que ya gané con esa nominación, porque es sobre todo por ser parte de una comunidad de teatro que apoya el talento. Creo que me ha ayudado mucho en mi contenido también, formar parte, tener personas como Alex Montealegre que me ha entrenado, y el que una maestra sea nominada significa mucho también. Sí, muchas felicidades por eso. Y qué lindo que lo veas como ya un logro, o sea, independientemente del resultado. Y claro, es que es brutal cómo lo has hecho y en tan poco tiempo realmente, y el approach que has tenido con la comunidad,
se nota mucho apoyo. Cuéntanos tus redes sociales para que la gente te siga, te encuentre por allá. Es @hey, H-E-Y, Mrs. Dani, M-R-S, Dani con y latina. Y ahí pueden conocer más sobre todos los proyectos en los que estoy involucrada. Claro. Y las obras próximas, que están buenísimas. En mayo, sí, ahí pueden conocer sobre todo eso. Por favor, vayan a seguirla y manténganse al pendiente porque sí, ella tiene muchos proyectos y también es un miembro muy activo de la comunidad. Está en Canadá, habla español, Toronto habla español. Entonces vayan, síganla por favor. Y Dani, un último mensaje, una reflexión, algo que quieras compartir con la audiencia latinoamericana por acá, por Toronto, Canadá, para despedirnos. Solo decirles que es lindo ver lo orgullosa que nos sentimos de ser una comunidad unida latinoamericana e hispana aquí en Canadá, que me siento muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad y que espero que les alegre el día cuando me vean por ahí. Muchas gracias. Y muchas gracias por el mensaje que también compartes, por todo lo que haces. Y gracias por habernos acompañado. Fue todo un gusto haber platicado, conocido más de ti y que nos compartieras pues estas vivencias de primera mano. Muchas gracias a ti. Gracias por haber venido. Siempre bienvenida para que nos vuelvas a contar más de tus proyectos, de tus obras. Hoy día ya no nos dio tanto tiempo de abarcar la parte actoral, pero igual, wow. En la próxima. Maravilloso que hagas esto, que cumplas este sueño. Muchísimo éxito en este y en todos los demás proyectos, Dani. Muchas gracias por tenerme. Un gusto. Y bueno, ahí lo tienen, Daniela Romero. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión más de Buenas Tardes Canadá. Mi nombre es Ivette Hernández y te veo la próxima semana con otro invitado. Recuerda que este programa llega a ti gracias a Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. Y también te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, estamos en YouTube. Búscanos como Hispanic Canadian Arts, ahí tenemos más contenido, invitaciones, eventos, ahí te puedes mantener bien informado y conectado con todo el acontecer latinoamericano. Y bueno, ya siendo las 3:56, yo me despido. Muchísimas gracias otra vez, que tengas excelente tarde. Esto fue Buenas Tardes Canadá, una producción de Hispanic Canadian Arts and Cultural Association.